Estamos en Sagunto, en la jornada que concluye la convención de ASSI 2015 aquí en España, para aquellos que nos estáis viendo vía internet o vía televisión en cualquier otro lugar del mundo. Llevamos un fin de semana intenso, disfrutando además de las predicaciones, de los mensajes, de la música y sobre todo del entusiasmo también de todos aquellos que llevan adelante proyectos de ASSI. La jornada de hoy va a ser diferente, va a ser reflexiva, pero de otra manera, porque contamos con un invitado muy especial que nos va a llevar por un mundo más psicológico, relacionando precisamente lo que tiene que ver con la espiritualidad, pues con el mundo de la psicología, de la mente, de una forma que va a sorprender seguro a los que estamos aquí y también a aquellos que nos puedan ver después en otro momento. Nuestro ponente invitado, buen conocido además de ASSI en España y colaborador habitual, conoció el Evangelio con 17 años de edad. Comparte su vida con Mari Carmen Gómez. Están casados desde hace 40 años. Son padres de Abel, de Ismael y David. Antonio Martínez es titulado en Enfermería, licenciado en Psicología y Teología, máster en Terapia Familiar Sistémica, máster en Teología y doctorando en Teología Práctica. Durante 20 años atendió una consulta privada y también un servicio de urgencias, durante algo más de 20 años también. Ejerció el ministerio pastoral, además, durante 15 años en congregaciones como Barcelona-Urgell, Badalona, Hospitalet, Granollers o Madrid-Alenza. Sirvió, además, como responsable de Ministerios de Familia de la Unión Adventista Española durante 10 años y actualmente es secretario ministerial de la Unión Adventista Española. Yo tengo especial curiosidad por la temática, entre otras cosas porque he visto una mesa que está decorada con un montón de objetos que, la verdad, tienen un aspecto espléndido. Vamos a ver con qué nos sorprende además y qué podemos aprender de estas reflexiones con Antonio Martínez. Buenos días a todos. Me siento realmente agradecido por poder estar aquí con vosotros en este día. Y espero que efectivamente el Señor, como siempre hace, ¿verdad?, nos bendiga con su presencia. Cuando Esther tan amablemente me presentaba y hablaba de un invitado especial, espero que el invitado especial sea Jesús. Seguro que lo es, ¿verdad? Él estará con nosotros, su Espíritu nos guiará y ojalá que lo que hablemos sea para gloria suya y que efectivamente todos podamos crecer un poquito con las temáticas que vamos a ver ahora. Bien, ¿el mando? Sí, ahora me traerán el mando para poder movernos con las diapositivas. Vamos a tener bastante apoyo a nivel de imágenes, porque el tema de hoy pienso que lo requiere. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, estamos en un encuentro de ASSI, como ha sido dicho y como ya sabemos perfectamente. Está siendo un fin de semana, ¿verdad?, realmente enriquecedor. Yo he disfrutado muchísimo en estos 2 días que hemos vivido hasta ahora. Para mí ha sido realmente estupendo, diría extraordinario. He tomado notas del pastor Kleber que para mí son tesoros. Y bueno, compartir con los hermanos, ¿verdad?, la palabra, la experiencia, todas esas iniciativas de ASSI me han impresionado. La verdad es que han tocado mi corazón y creo que a todos nos ha ocurrido lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues ahora tenemos una temática que de verdad creo que, por lo menos a mí me ha ayudado muchísimo y espero que para vosotros también sea muy útil. Os voy a pedir que inclinéis vuestros rostros y vamos a hacer una oración. Padre nuestro, gracias te damos, nuestro Dios, porque podemos estar aquí en tu presencia. Queremos, Señor, que en todo momento tú nos dirijas, que tú nos superes, como siempre haces, Señor, con tu sabiduría, con tu inteligencia, y que nuestras limitaciones se vean suplidas por tu gran suficiencia, por tu gran poder, por tu gran capacidad para transmitirnos tu mensaje. Bendice a cada persona que está aquí presente en este día y también a las personas que nos pueden escuchar y ver. Te pedimos, Señor, que nos bendigas a todos con tu mensaje, con tu palabra. En el nombre de Jesús elevamos esta oración. Amén. Bien, una experiencia real con Dios, ¿verdad? Cuando se me comentó el título general me encantó. La verdad es que me encantó. Una experiencia real con Dios. Y enseguida mi cabeza empezó a pensar en otras posibilidades, porque no siempre tenemos una experiencia real con Dios, ¿verdad? Y otras posibilidades, por ejemplo, son las que aquí veis proyectadas. Una podría ser inexistente. Hay muchas personas que no tienen una relación con Dios ni tampoco la quieren.
o no se la han planteado de momento, ¿verdad? Ojalá que con la acción del Espíritu Santo, pues en un momento determinado se la planteen o la deseen. Pero hay personas que no está dentro de sus temas de interés. Habría también otra experiencia que podríamos decir una experiencia teórica, ¿verdad? La experiencia con Dios puede ser teórica. Podemos simplemente teorizar, tener doctrinas, conocimiento y tal, pero de una manera que no se plasma en la realidad personal y diaria de uno, ¿verdad? Podríamos decir que también puede ser una experiencia aparente. O sea, a veces podemos, los cristianos incluidos, ¿verdad?, tener una espiritualidad donde realmente la preocupación es que los demás nos vean espirituales y que tenemos una experiencia con Dios. Y a veces podemos ser incluso expertos en mantener ciertas formas, ciertas conductas, ciertas apariencias que den una imagen que no se corresponde exactamente. A veces podríamos decir que puede haber una experiencia falsa. Eso ya es más duro, más fuerte, ¿verdad? Y en ese caso, a veces podemos encontrarnos con que una persona pues tenga una vida absolutamente opuesta a la imagen. Ya no es que esté preocupado por la imagen que da, ¿verdad?, sino que su vida está opuesta, puede estar incluso en un mundo de pecado, en pecado voluntario, y sin embargo, pues dar ese aspecto espiritual. Sería una espiritualidad, una experiencia falsa. A veces puede ser simplemente que tengamos una experiencia equivocada. Podemos tener conceptos que no están bien ajustados, incluso teológicamente pueden no estar bien ajustados. Y entonces tenemos una experiencia equivocada, una experiencia que no se corresponde con la experiencia que Dios quiere que tengamos. Desde luego la que quiere Dios que tengamos es preciosa. Y ojalá que lo que veamos en este día pues aún nos aproxime un poquito más, ¿verdad?, porque la palabra es la que nos lo va a decir. También podría darse el caso de que tuviéramos una experiencia proyectada. Y esto en psicología, ese término tiene un valor bastante, semánticamente un valor importante. Yo a veces puedo proyectar mi propia personalidad, mis carencias, mis propias interioridades en mi concepto espiritual, incluso en Dios, ¿verdad? Yo puedo ser una persona rígida, exigente o intransigente y puedo proyectar en Dios mi propia personalidad de tal manera que me invento un Dios. Es una especie de antropomorfismo, ¿verdad? Otra persona puede ser excesivamente relajada o liberal en el sentido de que un laissez-faire, ¿no? Y a lo mejor se inventa un Dios y una experiencia con ese Dios que es totalmente, que no es la cierta, ¿no? ¿Verdad? Podemos proyectar. A veces, en vez de que el Evangelio nos empape a nosotros, podemos empapar nosotros el Evangelio. Bueno, la opción que nosotros deseamos es esta, la de tener una experiencia real, ¿verdad? Ahora, tener una experiencia real es un poco más difícil que simplemente poner ese tilde ahí, ¿verdad? ¿Veis que está puesto ahí el tilde? Es muy fácil poner ahí, ¿no? Imagina que nos lo ponen como una especie de cuestionario. A ver, ¿cuál es tu experiencia? ¿Es aparente? ¿Es falsa? ¿Es inexistente? A ver, no, una experiencia real. Pero es más difícil que eso, ¿verdad? Entonces vamos a analizar nuestra propia experiencia. Y bueno, en primer lugar quisiera tener esta imagen y para eso pues me apoyo un poquito con esta balanza. Aquí tenemos un globo, ¿verdad? Y este globo tiene una apariencia importante, ¿no? O sea, tiene un volumen importante. Hay una fórmula, yo a veces digo que cuando estudiaba bachiller no era muy buen estudiante. Bueno, eso es una visión bastante positiva. Era francamente mal estudiante. Luego no sé si he sido medio bueno, no lo sé, pero desde luego entonces era un mal estudiante. Y yo recuerdo que hubo un curso en el que me suspendieron 3 asignaturas. Y eso era duro, 3 asignaturas. Nunca me habían suspendido tanto, pero ese año... Y lo digo esto porque tuve que estudiar mucha física y química y muchas matemáticas ese verano. Quizás por eso me acuerdo de muchísimas cosas. O sea que, bueno, se puede sacar algo positivo de eso, ¿no? Y entonces hay una fórmula que es la fórmula del peso específico. Y la fórmula del peso específico es peso partido por volumen. Peso partido por volumen. Bueno, aquí tenemos un globo, ¿verdad?, proyectado. ¿Y el globo qué volumen tiene? Volumen importante, ¿verdad? Grande. Pero si nosotros pusiéramos un globo aquí, ¿qué pasaría con la balanza? Prácticamente sería inapreciable, ¿no? O sea, hay una imagen, hay una apariencia, hay una supuesta realidad, pero verdaderamente no tiene peso específico. En cambio, nosotros tenemos una piedra aquí
Y esta piedra sí tiene peso específico. Es cierto que hay otras cosas que tienen más peso específico. En una ocasión tuve la oportunidad de coger un meteorito, no sé si habéis tenido esa oportunidad alguna vez. Aquel meteorito, bueno, aquel pesa tremendamente. En una especie de museo había un meteorito así, era grande. Y entonces te dejaban cogerlo para que tuvieses la sensación, la experiencia, ¿verdad? Hablando de experiencias, de lo que pesaba aquello. Y efectivamente tú vas con una expectativa, te imaginas una piedra o incluso un pedazo de hierro grande, pero cuando coges el meteorito tienes que hacer un reajuste en tu previsión porque las moléculas de esos meteoritos, por lo menos aquel, están muy juntas y entonces tienen un peso específico muy importante. Bueno, una experiencia real tiene que tener peso específico, no imagen, retomando un poquito todas esas otras posibilidades. Y conviene también, ¿veis? Esto es una piedra. Permitidme, a mí me gustan mucho las piedras. Es mejor, a veces podemos los seres humanos tener tendencia a querer parecer diamantes. Más vale una piedra real que un diamante de plástico, ¿verdad? Entonces, bueno, ojalá que el Señor nos ayude para que lo que vamos a ver en este día nos ayude a ganar en peso específico. Y recordemos que en Daniel 5 hay un texto, cuando Daniel, ¿verdad?, lee aquellas palabras escritas por aquella mano, ¿verdad? ¿Recordáis? Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Una experiencia real es una experiencia con peso específico, no con imagen, no con simplemente apariencia. Ojalá que el Señor nos ayude en ese sentido. Lo que pasa con los globos es que cuando se encuentra con la realidad de la vida, con algún canto, alguna cosa, ¿qué ocurre? ¿En qué queda? Un trozo de goma rota. No es eso lo que queremos para nuestra experiencia espiritual, ¿verdad? Queremos que sea una experiencia, con el título general que se le ha dado, una experiencia real. Bien, pues habiéndonos introducido un poquito, marcando un poquito ese marco, esos parámetros donde nos vamos a mover, lo que vamos a tocar tiene un título, como una especie de subtítulo al título general que se ha dado a todo el encuentro, y es la espiritualidad emocionalmente sana. Y también cuando lo estuvimos hablando, ¿verdad?, me pareció interesantísimo plantearlo de esta manera. Tenemos 3 títulos que son los que nos van a acompañar. La gracia y la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual y el poder real para vencer, y 3 tipos de inteligencia a prueba. Pues vamos allá. La gracia y la inteligencia espiritual. Vamos a ver 4 aspectos rápidamente para situarnos bien. Uno es la ubicación de la espiritualidad, su origen, su naturaleza y su función principal. Si nosotros vemos aquí lo que se podría llamar el esquema del psiquismo, no nos vamos a detener mucho en esto, pero sí con este esquema podemos más o menos ubicarnos. Aquí tenemos, ¿verdad? Esto sería el esquema de cualquier ser humano, de una forma, por supuesto, como digo, es un esquema muy esquemática, y vemos cómo captamos la realidad a través de los sentidos. Eso produce en nosotros sensaciones, o sea, yo puedo ver una puesta de sol y ¿qué sensación produce en mí? Es una sensación agradable, ¿verdad?, grata, y luego, después de haber tenido esa sensación, yo puedo elaborar un pensamiento y puedo decir, uy, pues qué bonito, qué colorido, esas nubes, esos rosas, esos rojos, esos amarillos, ¿verdad? O sea, yo pongo pensamiento. Después del pensamiento, tenemos lo que se llama ya la emoción, los sentimientos, la parte afectiva. Y eso se traduce en actitudes, en motivaciones, finalmente en conductas. Por ejemplo, yo puedo ver esa puesta de sol y lo veo así, y entonces tengo la actitud de querer capturar esa imagen, ¿verdad? O sea, ¡oh, qué bonita! Quiero capturarla, me crea una actitud, un deseo de hacerla mía, ¿no? Y entonces tengo una cámara, tengo el teléfono, ¿verdad? ¿Y qué hago? Una conducta, una foto. Y así funcionamos, ¿verdad? Claro, cuando no se trata de una cosa tan puntual o tan concreta como esta, son otras muchas cosas, bueno, eso va generando hábitos, ¿verdad?, en nosotros, y finalmente va a construir pues, nuestro carácter y la vida. Esta mañana quiero, después, más adelante, presentaros una fórmula
en relación con el carácter que creo que es muy importante. Creo que es muy importante. Bien, este sería el esquema del psiquismo. Y entonces, ¿dónde se ubica la espiritualidad? La espiritualidad se ubicaría en esta zona. De alguna forma bebe del pensamiento, de lo cognitivo y también de lo afectivo. Y estaría como por encima de lo emocional afectivo y por encima del pensamiento. Es algo que trasciende, como vamos a ir viendo después cuando hablemos un poquito de su naturaleza. El origen. ¿Dónde está el origen de la espiritualidad? Bueno, para nosotros, ¿verdad?, es muy claro, es muy clara la respuesta, ¿verdad? El origen está en Dios, en la creación. O sea, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y entonces, como Dios es un ser espiritual, trascendente, profundo, bueno, no podríamos describirlo o terminar de describirlo, pues Él nos crea a nosotros, criaturas a su imagen, con espiritualidad. ¿Valoráis eso? ¿Verdad? Es algo fantástico. Si nosotros pensamos en los animales, mamíferos en general, tienen capacidades de razonamiento. ¿Qué os parece? Tienen inteligencia. Hay animales muy inteligentes, que pueden resolver problemas, que pueden utilizar herramientas para resolver situaciones, ¿verdad? Son procesos de razonamiento. Si hablamos a nivel de sentimientos, pues cualquiera que tenga un perrito en casa, o un gatito, en fin, un animal doméstico, o tenga otras experiencias con animales, pues es consciente, ¿verdad?, de que los animales tienen sentimientos. Solo tienes que llegar a casa y verte las reacciones de ese animalito que te quiere, ¿verdad? Pero no tienen espiritualidad. La espiritualidad es exclusiva del ser humano. Es una característica tremendamente importante. Quiero que leamos aquí de Francesc Torralba, él es doctor en filosofía y psicología, esta cita en un libro, un pequeñito libro que él tiene muchas publicaciones, y me ha gustado la forma en que describe la espiritualidad. Dice así: la espiritualidad es un atributo universal, una capacidad que existe en todo ser humano, aunque no siempre esté allí de manera consciente. Es una cualidad universal, pero solo si llegamos a tomar conciencia de quiénes somos y de esta capacidad que poseemos, podremos desarrollarla plenamente. La espiritualidad no es una moda, ni una reacción al materialismo, no es un narcótico, ni una práctica de consumo. Suscita todo tipo de estados emocionales y mentales, porque la espiritualidad, cuando está viva, no es un estanque tranquilo, es también el torrente impetuoso y la cascada que salta por las rocas. La vida espiritual afecta a los sentimientos, los pensamientos y, por supuesto, los vínculos que establecemos con los otros. ¿Verdad que es una cita interesante? Es una cita bien interesante. Ahora, le falta una cosa. A mí me ha gustado mucho esta cita, por eso la recojo y la comparto con vosotros. Pero falta, Esther, falta Dios. Porque nosotros tenemos ahora, aparte de lo que es la espiritualidad tal como ha sido descrita y como lo conocemos nosotros, ¿verdad? Que la espiritualidad sería una búsqueda del sentido de la vida, es plantearte dónde vengo, hacia dónde voy. Un animal está absolutamente encerrado, digamos, en un presente. O sea, no hace reflexiones sobre el pasado ni anticipa el futuro, no proyecta. Nosotros sí que podemos hacerlo, ¿no? Y buscamos el sentido que tiene la vida. Nos planteamos de dónde venimos, hacia dónde vamos. Tenemos principios, tenemos valores, hay un concepto de trascendencia. Pero aparte, ya el concepto de trascendencia de alguna forma ya nos acerca más a esto, hay una cosa que es muy importante. La función principal de la espiritualidad es poder conectar con Dios. ¿Estáis de acuerdo? La espiritualidad tiene cosas muy bonitas. Y hay personas que no creen en Dios y tienen espiritualidad. No es exclusiva, porque eso está ahí, ¿verdad? Pero cuando uno descubre el alcance y la profundidad, las posibilidades de la espiritualidad, se da cuenta de que su factor fundamental, su objetivo primario, es que podamos entrar en contacto
en conexión con Dios. Bien, aquí tendríamos entonces la inteligencia cognitiva a nivel del pensamiento, la inteligencia emocional a nivel de la parte afectiva, y aquí tendríamos la inteligencia espiritual. Pensamiento, cognición, entra en relación con Dios, y en la medida en que esa espiritualidad esté bien encauzada, pues nos va a dar, podemos hablar de inteligencia espiritual. Tenemos que entender también una cosa, la espiritualidad puede ser una espiritualidad enferma, ¿cierto? Y nosotros podemos ver formas espirituales realmente terribles, el fanatismo, la imposición, la intolerancia, la injusticia, el proselitismo, ¿verdad? Cuando es intrusivo, cuando no respeta a las personas, cuando la idea está por encima de la persona, ¿verdad? El juicio, ¿verdad? Podemos ser espirituales y ir juzgando a todas las personas continuamente. O sea, puede haber una espiritualidad enferma, pero entonces no hablaríamos de inteligencia, o hablaríamos de poca inteligencia espiritual, ¿verdad? Bien, si nosotros hablamos de la espiritualidad sana, tengo que deciros que no puedo decir que haya descubierto un libro, ¿verdad? Uno ha leído la Biblia, pues como vosotros, ¿verdad? Pues en diferentes ocasiones y bueno, ha leído la Biblia entera, ¿no? Y repetidamente, pero a veces sabéis lo que ocurre con la palabra de Dios, ¿verdad? Que tú has leído los textos, pero un día te cogen de la solapa y te dicen, estoy aquí. Y la verdad es que en los últimos tiempos la epístola a los Colosenses para mí está siendo un redescubrimiento, ¿no? Y bueno, voy a utilizar bastante la epístola a los Colosenses y aquí tenemos un texto que nos dice así: habiendo oído de vuestra fe, dice Pablo, en Cristo Jesús, y del amor que tenéis hacia todos los santos, a causa de la esperanza que está reservada en los cielos, de la cual ya oísteis antes por la palabra verdadera del Evangelio. Fijaos, aquí se mencionan tres elementos que podríamos decir son tres elementos constitutivos de una espiritualidad saludable. Menciona la fe, la esperanza y el amor. ¿Recordáis algún otro sitio donde se mencionan? A ver, seguro que lo recordáis. Primera de Corintios 13, efectivamente. En Tesalonicenses también aparecen. Son tres elementos constitutivos, pero son tres elementos tan fantásticos. La fe. La fe que viene, ¿cómo viene la fe? Viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? La fe, la esperanza, el amor. En Colosenses, un texto que no está aquí reflejado, dice, quien también nos ha informado de vuestro amor en el Espíritu. Oh, qué bonito. Fe, esperanza y amor. Tres elementos constitutivos de lo que sería una espiritualidad saludable. Y yo he traído este reloj. No os voy a contar la historia completa porque no tenemos tiempo para ello, pero este reloj tiene para mí un significado muy especial. Hace poco, llevándolo a un lugar en el control de los aeropuertos, a la chica que bueno, sabéis que radiografían las... Dice, ¿qué lleva un reloj de esos antiguos? Estaba toda extrañada, ¿no? Claro, digo, a ver si va a interpretar que esto es alguna cosa un poco... Digo, sí, es que tengo que hacer una ilustración y tal, ¿no? Bueno, ¿veis este reloj? Suena, tiene alguna pieza suelta, en fin, bueno. Algún camión le ha pasado por encima, cualquier cosa, ¿no? Bueno, este reloj me lo trajo en una ocasión mi hijo David, cuando estábamos en la iglesia de Puerto Sagunto, y él lo encontró allí entre el barro, un charco y tal. Habíamos salido ya, había terminado el servicio de la iglesia, y entonces se acerca a mí con este, ahora está limpio, pero imaginad esto, pero además embarrado, sucio, y entonces él tenía unos 2 añitos, estira su mano hacia arriba y me dice, papá, me lo tienes que arreglar. Imaginaos. Bueno, digo que no puedo contaros la historia completa porque yo en ese momento sentí vergüenza. Y diréis, bueno, pues, ¿por qué vergüenza, no? Podría ser pues, algo que te produce, te hace gracia. Claro, mi hijo, como cualquier hijo de cualquier papá y mamá, sobre todo de papás, pues si se salía la ruedecita de un camión, pues venía a mí y yo cogía, le ponía la ruedecita y bueno, papá es mecánico, ¿no?
Claro, hay un concepto de que el papá lo puede arreglar todo. Yo me sentía avergonzado porque en aquel tiempo yo estaba viviendo una experiencia con una persona muy especial en mi trabajo. Y esa persona realmente era una persona que casi podías mirar sin esperanza. Si yo os contara las cosas que hacía esta persona, podríais entender por qué digo algo así, ¿verdad? Sus actitudes, la ilegalidad en la que se desenvolvía. Bueno, había una serie de cosas y el Señor me estaba dando en aquellos días una lección de cómo aquella persona que parecía... Se había producido un cambio ahí, en una experiencia que recuerdo muy bella, por la cual yo le estaba pudiendo dar materiales espirituales y se estaba produciendo una transformación en él. Pero yo durante tiempo llegué a pensar que esa persona era una persona mal hablada, ofensiva, utilizaba el servicio de urgencias para hacer tráfico de alcohol. De verdad, si os dijera, tremendo. Y hubo una situación en la que yo pude ver que el Espíritu Santo no tiene límites con nadie de nosotros. Y cuando mi hijo me subió ese reloj machacado, creyendo que yo podía arreglarlo, yo me sentía avergonzado porque él estaba equivocado, pero yo aún más pensando que Dios no podía arreglar a alguna persona. Fe, esperanza y amor. Lo bonito es que la esperanza, y por eso os digo esto, la esperanza cuando está enraizada en el Señor, es una esperanza que no es solo de que un día tendremos la tierra nueva y que podremos disfrutar de paisajes maravillosos, no es solo eso, ¿no? Es que crece tu esperanza incluso de lo que Dios puede hacer en tu vida, crece tu esperanza de lo que Dios puede hacer en la vida de los demás. Es una esperanza no aparcelada. No es que la esperanza se desarrolle y crece en un momento, en un lugar determinado de mi cerebro y pierdo la esperanza de todo lo demás, no. El Señor me está poniendo esperanza en un sentido integral y eso es fantástico. A la hora de mirarme a mí, a la hora de mirar a los demás, por supuesto a la hora de mirar a Dios. O sea que es algo fantástico. Y luego el amor, ¿verdad? Bueno, no nos ampliamos ahí, pero ese amor en el espíritu, ¿verdad? Ese amor en el espíritu, esos tres componentes fantásticos. Aquí los tenemos y los textos que decíamos. El texto bíblico en Colosenses, lo hemos leído antes, dice, de la cual ya oísteis antes por la palabra verdadera del Evangelio. Tengo que decir que he puesto prácticamente todos los textos proyectados. No es una cosa que me guste. Si hay algo que me encanta es que busquemos los textos bíblicos. De hecho, con todo el respeto hacia los iPads y teléfonos y tal, el sonido de las páginas pasando me parece un sonido maravilloso. Pero por la premura, por el tiempo, he querido hacerlo de esta manera. Bien, dice, de la cual ya oísteis antes por la palabra verdadera del Evangelio. Bueno, si queremos ubicar bien la espiritualidad, hemos dicho los tres componentes y también en el texto dice que fue a través de la palabra verdadera. Hay un texto que dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, no hay espiritualidad saludable, no hay experiencia real, y el pastor Clever lo comentaba también, sin una experiencia verdadera con la palabra. O sea, no puede ser. Es como plantar un árbol habiéndole cortado las raíces. ¿Qué vas a hacer con un árbol plantado ahí sin raíces? Dice el texto también en Colosenses, nos invita a estar arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, a través de la palabra. Entonces, realmente la Biblia es la que hace que podamos tener una espiritualidad sana. Habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y permitidme, vamos a leer esta cita, que bueno, hay tantas citas de la hermana White preciosas. Cuando se hace de la Biblia un libro de texto y se suplica fervientemente la dirección del Espíritu, y al mismo tiempo se entrega completamente el corazón para que sea santificado por la verdad, se logrará todo lo que Cristo ha prometido. Tal estudio de la Biblia producirá
Fijémonos, mentes bien equilibradas. Vivificará el entendimiento y despertará las sensibilidades. La conciencia se sensibilizará, las simpatías y los sentimientos se purificarán. Se creará una mejor atmósfera moral y se impartirá un nuevo poder para resistir a la tentación. Dios desea que el hombre haga uso de su facultad de razonar, y el estudio de la Sagrada Escritura fortalece y eleva la mente como ningún otro estudio puede hacerlo. Realmente tenemos ahí un tesoro fantástico, la oración y la palabra combinadas. Bien, por eso Pablo, ¿verdad?, en Colosenses dice que la palabra de Dios habite ricamente en vosotros. Bien, quiero haceros una pregunta. Hemos hablado de espiritualidad, pero ahora quiero tocar el otro apartado del título, la gracia. Vamos a ver, ¿cuál es el día más importante en la vida de una persona? Según a quien se lo preguntaras, te podría decir, bueno, si alguien se pusiese en plan existencial, se pusiera en plan filosófico, en fin, podría decir el día del nacimiento. Claro, es verdad, si no hay nacimiento no hay nada, ¿no? Nacemos como un cuerpo desnudito, frágil y con un tiempo por delante, ¿verdad? El día del nacimiento. Otra persona en plan romántico, ¿verdad?, enamorado o enamorada de la otra persona, y después de mucho deseo, pues finalmente accede a contraer matrimonio y tal, podría decir el día de mi boda, ese día fue el más importante. O alguien diría, cuando tuvimos nuestro primer hijo. En plan espiritual podríamos hablar del bautismo, y habría quien diría, no, el bautismo no. Tal vez el día en que me convertí, porque finalmente el bautismo, ¿verdad?, refrenda una experiencia espiritual. Colosenses nos dice así, y me encanta leerlo, 1000 veces, me encanta leerlo. Dice así. No lo tengo aquí. Lo leo directamente. El cual, está hablando del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y está llevando fruto y creciendo también en vosotros, y dice, desde el día que lo oísteis, y quedémonos con esta frase, y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. El día en que comprendes la gracia de Dios en verdad. Hermanos, esto es muy importante. Si estamos aquí es porque todos tenemos un cierto discernimiento, una comprensión más o menos profunda de la gracia de Dios, ¿verdad? Si no, no estaríamos aquí. Pero es un tema, bueno, sabemos que será motivo de estudio por toda la eternidad. Bueno, pues quizás hay un momento determinado, un momento cumbre, un vértice, donde podemos llegar a comprender de una forma cabal el día en que comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Ese día es muy importante, tremendamente importante. Ojalá que lo hayamos vivido, ojalá que lo vivamos hoy, si fuera el caso, o que lo vivamos en otra ocasión, pero que no pase sin que lo vivamos. Un salto cualitativo importante en la comprensión de la gracia. Lo primero que hay que entender es que esa experiencia real y sana de la que estamos hablando no depende tanto de lo que tú hagas como fundamentalmente de que comprendas lo que Cristo ha hecho por ti. Y hablamos de inteligencia espiritual, hablamos de espiritualidad, hablamos de espiritualidad sana. La clave no es tanto lo que tú hagas, sino que entendamos lo que Cristo ha hecho por nosotros. El apóstol Pablo relaciona este tema con el misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado. Dice el texto también, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y relaciona este tema con todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No estamos hablando de cualquier cosa, hermanos. No estamos hablando de cualquier cosa. Hay un aspecto importante, muy interesante en el primer capítulo a los Colosenses,
y ahí nos vamos a introducir ya en el aspecto de la inteligencia propiamente espiritual. Fijémonos, hay un motivo por el cual Pablo va a orar. Y además dice que lo va a hacer de una manera determinada. Es importante saber por qué Pablo oraba. ¿Qué os parece? El texto bíblico dice que oraba por los colosenses, por los creyentes, y además lo dice de una forma vehemente. Es importante saber el motivo. Dice el texto así: damos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Y en el siguiente texto, el versículo 9, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del cabal conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es el lugar en la Biblia donde se menciona la inteligencia espiritual. Nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad?, a escuchar la inteligencia cognitiva, la inteligencia emocional de Goleman. Aquí se nos introduce de una forma explícita la inteligencia espiritual. Y hay una expresión en el texto bíblico, dice, después de lo que hemos leído, para que me impresiona imaginar a Pablo, ese gigante de la fe, ¿verdad?, orando intensamente, orando siempre, dice el texto bíblico, para que, efectivamente, porque hay una experiencia y de pedir que seáis llenos del cabal conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y cuando dice ese ¿para qué? ¿Sabéis? El pastor Clever hacía referencia cuando se repetía el nombre, ¿verdad? ¿Recordáis? Fue interesante esto. Marta, Marta, fue muy interesante. Y es verdad, hay expresiones en la Biblia que te introducen, ¿verdad? Incluso preparan tu mente para ver qué viene ahí. Bueno, cuando uno lee en la Biblia un para qué, y uno imagina a Pablo orando denodadamente por aquellas personas, pidiendo que fueran llenos del cabal conocimiento de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, cuando luego dice, para que... Ahí hay que leerlo, ¿eh? Y hay que leerlo detenidamente. Sintéticamente, lo que dice es para que andéis por la vida de forma digna, para que seáis agradables a Dios, para que crezcáis en el pleno conocimiento de Dios, para que seáis fortalecidos con todo poder, para que lleguéis a ser más pacientes y longánimes, para que podáis vivir con más gozo, para que seáis más agradecidos. ¿Qué os parece? ¿Es importante esto que vemos ahí? Esto es una experiencia, ¿eh? Esto es una experiencia real. El primer apartado a mí me habla de coherencia. A mí me cuesta a veces ser coherente. ¿Os cuesta a vosotros? Ser coherentes con lo que sabemos, con lo que hemos aprendido. Nos cuesta la coherencia. La coherencia exige de nosotros, nos cuesta. Muchas veces probablemente no agradamos a Dios. A veces no crecemos en el pleno conocimiento de Dios, por más que sabemos que esta es la vida eterna, ¿verdad? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo andáis de poder? El poder. Si preguntamos a las personas, ¿cómo vais de fuerza de voluntad? Por utilizar una especie de sinónimo, casi nadie está contento con la fuerza de voluntad. ¿Cómo estamos de poder? Porque es importante el poder. Si no tenemos poder, nos convertimos en teóricos. Sabemos muy bien los caminos, escogemos perfectamente a nivel mental, pero a la hora de andar, de recorrer ese camino, ¿verdad?, nos falta el poder, nos convertimos en teóricos. Pacientes, longánimes, con los demás, con nosotros mismos,
¿Cómo andamos de gozo? ¿Cómo andamos de gratitud? Muchas veces, ¿verdad? Vamos como ese muñeco ahí, ¿no? ¿Veis que está ahí? Este muñeco no ha conocido todavía cabalmente la gracia. Por eso lo he puesto ahí. Luego le pondremos otra actitud, otra postura. No ha comprendido todavía cabalmente la gracia, no la ha entendido de verdad. Muchas veces vamos tristes, compungidos, cualquier cosa ¿verdad? Nuestro ánimo no es longánime, también incluso emocional ¿verdad? Nuestro ánimo baja. Bueno, este es el motivo de oración extraordinario, maravilloso, de Pablo. Y nos dice que la inteligencia espiritual sirve para eso, para tener esa experiencia. Si nosotros alcanzamos inteligencia espiritual, nos sirve para esto. Por eso está orando Pablo, para los colosenses y también para nosotros. Dice también el texto que debemos comprender, en base a esa inteligencia espiritual, que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados. Bueno, qué textos tan importantes. Nos ha librado del poder, o sea que nos ofrece poder y además nos libra del poder del enemigo. Quizás tengamos algún poquito de tiempo luego para hablar de este apartado. De momento ahora lo saltamos, pero es bien interesante también. Fijaos, aquí Pablo está dando gracias. Por una parte lo vemos orando. Aquí en Corintios dice, doy gracias a mi Dios continuamente. O sea, me gusta mucho esa expresión, ¿verdad? Porque es quizás de lo que más nos cuesta a nosotros, ¿verdad? El continuamente. Somos un poco espasmódicos a veces a la hora de nuestra vida devocional, incluso espiritual. No, él continuamente, doy gracias a mi Dios continuamente por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. O sea, él agradece porque él ha comprendido la gracia de Dios, ha comprendido el alcance de la gracia de Dios, ha comprendido el poder que hay con la gracia de Dios y ora por ello y da gracias al Señor por ese motivo. Ahora, hay un gran enemigo de la gracia. Vamos a ver, esto tengo que explicaroslo bien, o por lo menos tengo que intentarlo. Nosotros vamos a hablar bastante de la gracia. Estamos prácticamente empezando a hablar de la gracia en relación con la inteligencia, pero quiero que nos detengamos un momento y que pensemos en el gran enemigo que hay de la gracia. Es esta cartera. Esta es mi enemigo, la vuestra es vuestro enemigo. Bueno, mirad, vamos a ver. Por gracia, ¿verdad que conocéis el texto? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ¿verdad? Pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Y entonces sigue el texto. Bueno, nosotros, permitidme, me detengo un momentito para hacer un énfasis. No hay inteligencia espiritual sin la gracia. Sin comprensión de la gracia no hay inteligencia espiritual. Y no hay todo esto. Pero, vamos a ver, vosotros cuando erais pequeñitos, unos lo tenéis más lejos, otros lo tenéis más cerca, yo ya lo tengo lejos. Bueno, cuando erais pequeñitos y queríais una golosina, por ejemplo, cualquier cosa, ¿qué teníais que hacer? ¿Pedir dinero a quién? A los padres. No ibais a la tienda y decir, quiero esto, aquello y tal. ¿Verdad que no? Ibais a los papás y entonces os daba el dinero para... Bueno, desde bien pequeñitos sabéis que no os podéis presentar en ninguna tienda y pedir lo que vosotros queráis y que os lo van a dar. O sea, eso lo tenemos bien aprendido, ¿verdad? A lo largo de toda nuestra vida, todo lo que hemos ido adquiriendo ha costado un dinero. Ha costado un dinero. Nos lo han tenido que dar nuestros padres o hemos tenido que trabajar para que nos den ese dinero y de esa forma, ¿verdad?, coger e ir y adquirir lo que sea. Es un esquema de pensamiento que nos ha acompañado y nos acompaña a lo largo de todos los días de nuestra vida.
¿Estamos en ello? Ahora, cuando llega el tema espiritual y yo leo sobre la gracia de Dios, tengo que cambiar totalmente el modelo. De hecho, las religiones falsas están basadas en el modelo normal. Y es lógico, porque es el modelo que somos nosotros capaces de crear. Continuamente hemos tenido que hacer cosas para que nos aprueben, nos acepten, etc. Hemos tenido que pagar para que nos den cosas, hemos tenido que trabajar para que nos den dinero. ¿Y entonces qué pasa? Que entonces cuando no está el Dios verdadero, entonces yo entiendo que Dios va a estar contento conmigo si yo hago determinadas cosas, ¿verdad? Y si no hago esas cosas, Dios va a estar descontento conmigo. Y entonces se va a enfadar conmigo, va a estar irritado, va a estar alejado de mí, etcétera, etcétera. Entonces yo hago sacrificios. Pero claro, nos encontramos con que el Evangelio es todo lo contrario. El que se sacrifica, ¿quién es? Es Cristo. Es Dios. El que se sacrifica no soy yo. Es Dios. Porque Él quiere producir dentro de ti una revolución cognitiva, emocional, espiritual, que transforme todo tu ser. Y permitidme un ejemplo que me gusta mucho utilizar y que lo utilizo con mucha frecuencia, pero es que creo que es muy claro. Imaginad que estáis en una situación difícil, complicada, ¿verdad? Que a veces la tenéis, todos la tenemos. Situaciones pues, de pruebas, dificultades, cosas, enfermedades. Y entonces alguien percibe vuestra situación y se acerca de una forma tierna, amable, y os consuela, os ayuda en la medida de sus posibilidades. A lo mejor incluso económicamente, si es una situación determinada, contribuye. ¿Qué se genera dentro de vosotros? Gratitud. Gratitud. Qué pronto se dice esa palabra. Y qué valor tan tremendo tiene. Hay un texto en Hebreos, hay muchos textos sobre la gratitud en la palabra, pero hay un texto maravilloso que dice, habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, sirvamos a Dios. Vamos a ver. Si vosotros habéis vivido esa experiencia de que alguien se ha volcado, os ha ayudado y ha generado en vuestro corazón gratitud, imaginad que pasa un tiempo y entonces os enteráis casualmente de que esa misma persona ahora está pasando por dificultades serias. ¿Qué se produce en vosotros? ¿Qué se produce? ¿Haría falta que yo viniera a Esther, por ejemplo, y le dijera, oye, mira, Esther, ¿tú te acuerdas aquella persona? Te hizo un favor, te ayudó, tú te acuerdas, tú estabas mal, etcétera. Mira, aquí en la Biblia dice que cuando te han hecho un favor, te han ayudado, tú tienes que ir a ayudar. ¿Necesitarías eso? No, no. Porque se ha generado algo en el interior que te mueve en dirección a la ayuda hacia esa persona. Habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Lo que el Señor hace no es que vosotros me hayáis amado a mí, sino que yo os he amado a vosotros primero. Y ese movimiento, esa revolución, ese terremoto, en el sentido positivo, ¿verdad?, espiritual, es el que hace que tu vida espiritual pueda funcionar. Y ahí se genera la inteligencia espiritual. Pero claro, esta cartera, el problema es que no está en mi bolsillo. ¿Sabéis dónde está? Está en mi cerebro, está en mi corazón. Y continuamente, a menos que diariamente vayamos al Señor, y veremos un poquito sobre esto, a menos que mantengamos la comunión con Dios, la cartera impera y yo no puedo aprovechar las bendiciones enormes de la gracia de Dios. La cartera, nuestro enemigo fundamental. Bien, yo voy a ir terminando este primer tema. Me encanta esta expresión de Pablo.
Bueno, yo creo que, ¿verdad?, todos estamos agradecidos a lo que Jesús hizo con Pablo, ¿verdad que sí? Qué bendición. Lo que nos aporta Pablo, ¿verdad?, por inspiración del cielo, es algo maravilloso. Dice en 1 Corintios 15:10, y su gracia para conmigo no ha resultado estéril. Qué pena, ¿verdad?, si es estéril la gracia de Dios en mi corazón. Y mirad, termino con esta imagen, o con este texto. Si esto fuera un libro, lo que estamos comentando, a modo de resumen de lo que hemos podido ver en este primer tema, si fuera un libro, la cita en contraportada podría ser esta. Una persona inteligente espiritualmente tiene un alto discernimiento de lo que Dios ha hecho para salvar su vida, es capaz de amar en el espíritu, siente gratitud y gozo y experimenta en su vida el poder espiritual. Que Dios os bendiga, que Dios nos ayude a todos para tener una verdadera experiencia con la gracia. En el siguiente tema vamos a profundizar en este aspecto. Que Dios os guarde.